Queridos alumnos, sean bienvenidos a una nueva clase de Derecho Penal, la parte general, para el Instituto de Seguridad Pública, ISEP, aulas 33 y 34. Bueno, vamos a trabajar las causas de justificación en particular. Tras haber referido cierta unidad del orden jurídico y por lo tanto cierta unidad de la antijuridicidad, en el sentido de que el hecho humano, la conducta humana, o se opone o no se opone al derecho, aquella visión de la esfera perfecta que apoya sobre el plano perfecto, hemos señalado que la presencia de una causa de justificación determina que un hecho, pese a su tipicidad, en vez de enfrentarse al derecho, se ajuste a él. Quien actúa justificadamente actúa conforme a derecho, en los términos del doctor Julio de la Sabra. Nuestro Código Penal reconoce una serie de causas de justificación en los artículos 34, inciso 3, el estado de necesidad; en el 4, las primeras que vamos a ver, el cumplimiento de un deber, el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad o cargo; en el 5, la obediencia debida; en el 6, la legítima defensa; y en el 7, la legítima defensa de terceros. No hay mayores jerarquías entre una u otra causa de justificación, pero no cabe duda de que la causa de justificación de cumplimiento de un deber, o también, si se quiere, del ejercicio legítimo de un derecho, estas primeras que vamos a tratar, son las que marcan con mayor claridad la idea de unidad del orden jurídico, en el sentido de que no puede considerarse un hecho típico aquel que se realiza cumpliendo un deber o ejerciendo un derecho. Mejor dicho, no puede considerarse un hecho antijurídico aquel que se realiza cumpliendo un deber o ejerciendo un derecho. Valga la oportunidad de la confusión de haber señalado que no debía considerarse hecho típico, porque hay algunos autores que señalan que el cumplimiento de un deber no convierte en típico ningún hecho. Y entonces el cumplimiento de un deber consiste o es parte de las causas negatorias de la tipicidad. Así como vimos elementos positivos y que afirman la tipicidad, entre los elementos negativos que excluyen la tipicidad, la falta de una característica en el sujeto activo o en el sujeto pasivo, o la imposibilidad de imputación al tipo objetivo, estaría también el cumplimiento de un deber. Quien actúa en cumplimiento de un deber, para algunos autores, no para el autor de la Sabra, convierten en atípico el hecho. Vamos a compartir pantalla. Bien, ya estamos ubicados y ahora vamos a hablar de las causas de justificación particular usando el PowerPoint que nos armó el doctor La Gioia. Decíamos que el artículo 34 prevé que no son punibles el que obrar en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo. Tenemos entonces que este artículo presenta presupuestos distintos. El cumplimiento del deber, al que hacíamos referencia, algunos consideran una cláusula de atipicidad. El ejercicio legítimo de un derecho, recordemos que hemos señalado en clase que todo derecho es legítimamente defendible, solo que la defensa tiene que ser proporcionada y racional. Y el legítimo ejercicio de una autoridad o el legítimo ejercicio de un cargo. La autoridad
ya que proviene, por ejemplo, de las relaciones de familia. La autoridad está concedida como una potestad dada por el derecho de una persona para imponer determinadas conductas, por ejemplo, la responsabilidad parental, y el cargo tiene que ver con un poder de imperio del que ha sido investido, por el cual alguien puede prevalecer sobre otros. En el futuro, por ejemplo, para ustedes, queridos cadetes, el cargo de suboficial de policía. Cumplimiento de un deber. Señala el autor que quien por una norma legal se encuentre frente a un mandato de hacer o bien de omitir una conducta, tiene el deber de conformarse a ella. El acatamiento de lo dispuesto significa el cumplimiento del derecho y nunca un hecho contrario al derecho. Y tal es el reconocimiento que hace el Código Civil, en su artículo 10, el Código Civil Comercial, que habla del ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no pueden constituir en ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Primero señala el autor, a ver si está acá en el Power, no está este problema antes señalado. Primero señala el autor que cuando hablamos de destruir cosas que son propias, por ejemplo, para ejercer un deber, cuando afectamos bienes jurídicos propios, o bienes jurídicos ajenos, pero con aquiescencia, con complacencia de la persona respecto de quien es víctima, no hay problema. Técnicamente deberíamos decir que la aquiescencia, el consentimiento, o la titularidad del bien jurídico afectado excluyen la tipicidad. En el caso de la titularidad, pues no hay lesión. Yo puedo disponer de mis cosas. En el caso del consentimiento, tampoco habría lesión porque existe precisamente consentimiento. Ahora, el cumplimiento de un deber, para que sea excluyente de la antijuridicidad y constituya una causa de justificación, debe ser un cumplimiento regular. Recordemos que señala el artículo que la ley no ampara el ejercicio abusivo de derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico, dice nuestro Código Civil, o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Todo cumplimiento de un deber jurídico debe ser un deber regular. ¿Qué significa que sea regular? Está regulado, que cumplo mi deber, por ejemplo, como oficial de policía, de investigar un hecho criminal o de prevenir un delito o de hacer cesar un delito en curso, pero lo hago conforme las reglas que regulan la actuación policial. Entonces señalamos que es fundamental que se cumpla de acuerdo al derecho, es decir, que se cumpla regularmente. ¿Cuáles son las fuentes del deber de actuar? Las fuentes pueden ser diversas, los reglamentos propios de las funciones, profesiones, oficios o preceptos penales que culminan con penas ciertas formas de actuar. Por ejemplo, como decíamos, en una investigación judicial o policial, inmediata después de cometerse un hecho, o intentando hacer cesar un delito, el allanamiento debe hacerse con orden judicial. El allanamiento sin orden judicial puede devenir, salvo los casos expresamente previstos por el Código de Procedimiento, en ilegal. La violencia necesaria en un procedimiento. La importancia de estas fuentes es que permite conocer cómo se debe proceder legalmente o determina aquello que está expresamente prohibido, delimitando de esa manera que todo lo realizado en exceso no queda amparado por la justificante, dice el autor. Bueno, esto que nos pone aquí el
la gioia es lo relativo a la regularidad del cumplimiento del deber. Para que el cumplimiento de un deber sea válido como causa de justificación, tiene que ser realizada conforme a las regulaciones, a las leyes, reglamentos, ordenanzas que establecen cómo se realiza la actividad reglada. Tenemos dos situaciones excepcionales de cumplimiento de un deber, a las que voy a dar rápida lectura, que tienen que ver con la situación del agente encubierto y el agente revelador. Agente encubierto será considerado todo funcionario público, todo aquel funcionario, de la fuerza de seguridad autorizado, altamente calificado, o sea, es alguien especializado, que presta su consentimiento y ocultando su identidad, se infiltra o introduce en organizaciones criminales o asociaciones delictivas con el fin de identificar u obtener a los autores, partícipes o encubridores con el fin de impedir la consumación de un delito o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la investigación. Obviamente, toda esta actividad del agente encubierto con autorización judicial. Y después también tenemos el agente revelador, que revela. Y es considerado agente revelador todo aquel agente de la fuerza de seguridad o policial designado con el fin de simular interés y o ejecutar el transporte, compra o consumo para sí o para terceros de bienes, personas, servicios, armas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, o participar en cualquier tipo de actividad de un grupo criminal. Sujeto que participa con autorización judicial en una actividad de un grupo criminal. Con la finalidad de identificar a las personas implicadas en un delito, detenerlas, incautar los bienes, liberar a víctimas o recolectar material probatorio que sirva para esclarecimiento de los hechos ilícitos. En tal sentido, el accionar del agente revelador no es una ejecución continuada ni se perpetúa en el tiempo, por lo tanto, no está destinado a infiltrarse dentro de las organizaciones criminales, nos dice la ley 27319, como parte de ellas. En ambos casos, el agente revelador que se infiltra con el objetivo de poner en conocimiento cómo funciona la organización, como el agente encubierto que lo hace con el fin de investigar, aportar datos, no serán punibles el agente encubierto y el agente revelador, no tendrán pena como consecuencia del necesario desarrollo de la actuación encomendada. Aquí tienen un caso específico de justificación en tal sentido. Se hubiese visto, por ejemplo, si se hubiese visto compelido a incurrir en un delito, siempre que éste no implique poner en peligro la vida o la integridad física o psíquica de una persona o la imposición de un grave sufrimiento corporal a otra. Ven cómo aquí tenemos una regulación, en el caso del agente revelador o el agente encubierto, que le permite a un sujeto, bajo determinados estándares y autorizaciones judiciales, a participar en una organización criminal y obviamente está exento de pena. Han sido muy criticadas estas figuras, sobre todo, y es lo que hay que tener mucho cuidado porque estaría por afuera de la exigencia de la ley, en la medida en que más que agente revelador o agente encubierto, el sujeto se trate de un promotor de la actividad delictiva, es decir, constitúyase ya no en alguien que participa en una organización criminal con el objetivo de mostrarnos o de revelar, de investigar, saber cómo funciona o de revelar cómo ha funcionado la misma o los datos necesarios para encarcelar personas, sino que se convierte en aquel que promueve la realización de hechos delictivos para encarcelar luego a las personas que lo realizan. No debe confundirse, y aquí es un punto esencial que tiene que ver con la regularidad. Regularidad en el sentido de que está regulado. Se hace bajo las formas que el derecho establece del cumplimiento de este deber. También hemos señalado
que la posibilidad de justificación de un hecho imprudente es válida. Cuando hablábamos del tipo imprudente, señalábamos que se podía justificar la comisión de un delito imprudente, es decir, podía estar justificado. Se nos daba por aquella etapa, cuando hablábamos de este tema, señalábamos el que conducía excediendo la velocidad permitida porque trasladaba a una persona herida al hospital, o quien disparaba un arma de fuego para intimidar a un ladrón que no estaba usando la fuerza, lo hacía con el objetivo de intimidar al ladrón y sin querer lo hiere. Es decir, ¿podía haber un hecho imprudente inclusive estar justificado? Sí. No eran fáciles las situaciones en el caso, pero podía un hecho imprudente estar justificado. También cabe considerar si la justificante basada en el cumplimiento de un deber, la justificante basada en el cumplimiento de un deber, puede operar en relación a un hecho imprudente. Puede operar cuando este cumplimiento de un deber es imprudente. El autor nos da el siguiente ejemplo. Un empleado policial, en cumplimiento de su deber, persigue a un delincuente que sorprendiera en flagrante delito, efectuando con su arma reglamentaria un disparo hacia la proximidad de sus pies con la única intención de impedir la huida, pero impacta en el cuerpo y le produce la muerte. Esta justificante está vinculada entonces al cumplimiento de un deber y a una situación de acción culposa. Para resolver estos casos del resultado imprudente en el cumplimiento del deber, lo que debe analizarse es si las reglas que regulan el cumplimiento del deber en cuestión le dejaban al autor margen para adoptar mayores cuidados a fin de evitar daños innecesarios. Y la verdad es que aparece como, dice el autor, que hay que ver cuál era el daño en curso. Si, por ejemplo, tenemos situaciones de víctimas potenciales, no solo una persona huyendo, situaciones de víctimas potenciales, seguramente la capacidad de análisis será más limitada. Si el daño ya ha cesado y hay una persecución, entonces lo que habrá que analizar es con mucho más detenimiento si el disparo debió hacerse, por ejemplo, al aire y no hacia los pies. Y máxime cuando el disparo no era con balas antitumulto. Digo, pareciera que en el ejemplo que se nos señala y conforme la propia previsión del autor, podría tratarse de un hecho no justificado, sino en todo caso excesivo. Dice el autor, porque le correspondía actuar sin tardanza, por ejemplo, alguna, su deber era ese y el resultado estará justificado. Ahí tenemos la situación de, por ejemplo, una víctima potencial, alguien que amenaza con un cuchillo a un niño y debemos evitar que lo degüelle. Si en cambio le quedaba margen, debía esmerarse en el cuidado y el resultado se imputaría al título de culpa. Es decir, quiso evitar que huyera, pero en vez de tirar al aire y no teniendo antitumultos, tiró a los pies tratando de armas de fuego que podían los proyectiles de plomo impactar en el cuerpo de la víctima. Entonces estamos ante una situación de eventual responsabilidad culposa.
En general, la fuerza debe adoptarse a lo estrictamente necesario, nos recuerda el autor, y en la medida en que requiera el desempeño de tales tareas. Hay veces que en las persecuciones, muchas veces persecuciones que se dan en el marco de persecuciones automovilísticas, es más razonable pensar en un encerramiento que en una persecución a toda velocidad que pueda causar daños por la acción del propio perseguido o de los perseguidores. Máxime si ya se conoce, se sabe o se tiene identificado a quién podría ser el autor de el hecho que se intenta evitar o a quien después de haber cometido un hecho se intenta atrapar. Bueno, ya hemos visto lo de los agentes encubiertos y las fuentes, exclusivamente las normas jurídicas de cualquier rango, son las fuentes del deber de actuar. Sobre la colisión de deberes, ¿qué pasa cuando existen sobre una misma persona dos deberes de actuar? Pero con la particularidad de que el cumplimiento de uno significa la denegación de otro. Por ejemplo, el ejemplo que da el autor, la madre que está en situación de defender a dos hijos de un incendio, de salvar a cualquiera de ellos dos, pero bueno, solamente puede salvar uno, no puede acarrear a los dos y debe optar por uno, opta por el primero, cuando va a querer salvar el segundo ya no puede ingresar al lugar del incendio. Situaciones trágicas que nos plantea el derecho penal son estas. Se diferencia de estado de necesidad en el sentido de que en este caso los bienes jurídicos son iguales. En el estado de necesidad, como vamos a evaluar, tenemos que causamos un mal a un bien para evitar otro mayor e inminente al que se ha sido extraño, es decir, se sacrifica un bien de menor valor. Ante la colisión de deberes, hay quienes señalan que como ningún deber puede constituir al accionar el ilícito, no podría ser el cumplimiento de un deber un hecho antijurídico, entonces es válido como causa de justificación. Hay quienes señalan que no estamos en realidad ante una causa de justificación, porque las dos vidas valen lo mismo, la vida de cualquiera de estos dos hijos, ¿no? O en situaciones de bienes de idéntica jerarquía, sea la vida, la propiedad, lo que fuera. Que lo que tenemos aquí es una colisión de deberes que convierte en un estado de necesidad exculpante. El autor de los sábados se inclina a pensar que estamos ante una situación de estado de necesidad justificante, es decir, justifica el hecho y se excluye la antijuridicidad. En el caso particular, creo que ante una colisión de deberes de semejante situación, por ejemplo, salvar a alguno de los dos hijos, elegir a quién retiro primero de un incendio, estamos ante un estado de necesidad exculpante. La persona se ve amenazada de un peligro y se da la situación entonces de exculpación. Vamos con el segundo punto que tiene que ver con el ejercicio legítimo de un derecho. Cumplimiento de un deber, ejercicio legítimo de un derecho. Hemos dicho que cualquier derecho es legítimamente defendible. El legítimo ejercicio de un derecho consiste en el cumplimiento de una conducta autorizada, no prohibida. Pero claro, en el deber había una exigencia. Si usted es policía, debe detener, debe investigar. Si usted es madre, tiene un deber, si se quiere, de salvar a sus hijos. En el ejercicio legítimo de un derecho, usted puede no hacer uso de ese derecho. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que hemos dado, el derecho a respetar, hacernos respetar la prioridad de estacionamiento en el tránsito. Hemos llegado a un determinado lugar, en una calle céntrica de una ciudad X, en Tuerto, señalizamos como para estacionar de culata como corresponde, y una vez que vamos a hacer el estacionamiento, alguien se nos mete atrás, una motito o un autito más chiquito. ¿Podemos defender nuestra prioridad de estacionamiento? La podemos defender. Debe ser necesaria, racional, proporcionada a la defensa. Alguien no me paga el hospedaje o el arreglo del vehículo. ¿Tenemos derecho de retención? Tenemos este derecho de retención. En ambos casos,
¿Podemos ceder? ¿Podemos no hacer ejercicio de ese derecho? Sí, podemos mansamente no discutir y decir, bueno, me retiro, voy, estaciono más adelante, doy una vuelta más a la manzana, puedo decir otro estafador de estos que vienen y se quedan, no voy a discutir, no tengo ganas, no voy a perder tiempo en ello, ejecutaré la tarjeta si tiene fondos y me doy por estafado. Las fuentes, entonces, de ejercicio legítimo de un derecho nos permiten actuar, pero no nos exigen hacerlo. Y allí la diferencia esencial que plantean algunos entre el ejercicio legítimo del derecho y el cumplimiento del deber. Quienes dicen que el cumplimiento del deber no es una causa de justificación, repasamos lo que decíamos con anterioridad al inicio, esta crítica que ustedes van a encontrar en el manual de Julio de la Sábal, en la página 194, párrafo 3º, dicen, bueno, en realidad no hay una causa de justificación, porque no es que aparece una norma permisiva, usted no puede sino actuar, y como el cumplimiento de un deber implica una obligación, nunca puede ser típico realizar un acto exigido por la ley. Diolazábal entiende que en realidad realizar un acto exigido por la ley, que puede ser típico, en realidad no es antijurídico. Entonces el cumplimiento del deber actúa como una causa de justificación. Bueno, pues en el legítimo ejercicio de un derecho no tenemos la obligación de ejercer el derecho, no tenemos la obligación de quedarnos con las cosas del huésped que no pagó o de defender nuestra prioridad en el estacionamiento. Podemos hacerlo o no. Pero en el caso existe una norma que nos permite, nos autoriza a defender nuestros bienes propios o inclusive bienes ajenos. El ejercicio legítimo o regular de un derecho no puede constituir en ilícito ningún acto, nos dice el artículo 10 de nuestro Código Civil, pero para que opere la causal de justificación se requiere que el derecho sea legítimo. La ley, como hemos dicho antes, no va a amparar el ejercicio abusivo de derechos. ¿Y cuando hay ejercicio abusivo de derechos? Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico, o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral, las buenas costumbres. Creo que hemos dado el ejemplo en clase. Yo tengo el legítimo derecho a hacer cumplir la escucha de mis horas de cátedra. Puedo pedirles que presten atención. Lo que no puedo hacer es someterlos a una exigencia indigna o a un maltrato para que lo hagan. Podré retarlos, podré llamarles la atención, podré ponerles una disminución de concepto, pero no podré nunca golpearlos, maltratarlos, realizar un ejercicio abusivo de la palabra en donde puedan sentirse más. Entonces se considera legítimo o regular el ejercicio que no es abusivo. En materia de realización de un derecho por vías de hecho, por mano propia, queda claro que nadie puede hacerlo. Esto sería un ejercicio abusivo del derecho. Quien actúa por mano propia sin respetar los procedimientos legales, actúa ilegítimamente sin estar cubierto por justificación alguna. Esta afirmación, bueno, tiene algunas excepciones, son los casos en que el mismo derecho autoriza, legitima y regulariza el empleo de dicha vía. Veamos, el artículo 2240 del Código Civil dice que nadie puede mantener o recuperar la posesión o la tenencia propia, perdón, la tenencia de propia autoridad. Me sacan algo, me quitan, me echan de un lugar, no lo puedo de propia autoridad recuperarlo. Excepto cuando deba protegerse y repeler una agresión con el empleo de una fuerza suficiente. Por ejemplo, alguien quiere entrar en mi casa, puedo repeler la agresión. En los casos en que el auxilio de la autoridad judicial o policial llegarían demasiado tarde.
El afectado debe recobrarlas sin intervalo de tiempo, es decir, no tiene que haber lo que se conoce como solución de continuidad. Entre que alguien ingresa a mi casa y que yo llego, no debe haber solución de continuidad, no es que debo cesar en la posesión, irme y después puedo recuperarla. Y sin exceder los límites de la defensa propia, no puedo poner una bomba para que salgan quienes están ocupando. Esta protección contra toda violencia puede también ser ejercida por los servidores de la posesión, es decir, por ejemplo, por los inquilinos. En materia de responsabilidad parental, ¿es bueno que nuestros hijos nos hagan caso? Sí. ¿Debemos enseñarlos y educarlos? Sí. ¿Y cuál es el límite? Y bueno, no debemos maltratarlos. El castigo corporal está prohibido en cualquiera de sus formas. Los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe físico o psíquicamente a los niños o adolescentes. El ejercicio de ciertos deportes pasa exactamente lo mismo. Las lesiones en los deportes, sobre todo en el contacto, fútbol, rugby, básquet, no implica una justificación del ejercicio del derecho a lesionar que el derecho lo reconoce a los jugadores, sino que en realidad lo que prevé es que en el marco de una actividad deportiva pueda haber una lesión. Luego, si esa lesión es por afuera de la actividad deportiva, es en violación a las reglas del deporte, seguramente no será justificada. Finalmente, en materia de legítimo ejercicio de una autoridad o cargo, la autoridad a la que alude el precepto consiste en la potestad otorgada, como decíamos, por el derecho de una persona a imponer determinadas conductas a otra, la responsabilidad parental, que debe ejercerse dentro de los límites establecidos, y en tanto que en el cargo refiere al poder de imperio, el poder de prevalecer sobre los otros, concedido a los representantes generalmente del Estado, que permiten tomar decisiones sobre la vida o la propiedad de los demás. Por ejemplo, el oficial de justicia que se queda con el televisor de la señora que no pagó las cuotas. Quien ejerce un cargo público, al momento de afectar entonces los derechos de tercero, arresto, allanamiento de morada, secuestro del televisor, debe actuar justificadamente en la medida que actúe legítimamente, es decir, con competencia material y territorial. No puede el oficial de justicia, sin autorización del juez, quedarse con el televisor, por más que sepa que la señora lo está por hacer desaparecer. No puede el oficial de justicia, si se han equivocado con el mandato, allanar o ingresar a un domicilio distinto del que le ha sido conferido en el mandato de autorización. También debe respetar las formas exigidas por la ley, por ejemplo, orden escrita de detención, mandato judicial, y tiene que ser necesaria y proporcionada su actuación a los intereses del pueblo. Si bien se puede usar la fuerza pública, no hace falta reventar una puerta, si se puede tocar timbre. Finalmente, nos queda la obediencia debida, dice el artículo 34, que tampoco son punibles aquellos que obraren en virtud de obediencia debida. Obra en virtud de obediencia debida quien ante la orden de un funcionario competente y al que debe acatamiento la ejecuta. Ahora bien, esto tiene sus bemoles. La orden siempre debe ser legítima. Quien imparte la orden, quien recibe la ejecuta, y el tercero que la recibe, entre quien recibe y la ejecuta y el tercero que la recibe, hay una situación de conflicto, ¿no? Hay uno que imparte una orden, uno que recibe la orden y la ejecuta, y el tercero que la recibe. Entonces, en esa situación de quien es objeto de ejecución de la orden, se da la situación de conflicto. Quien recibe una orden emanada de un funcionario capacitado al efecto por el Estado debe cumplirla. Es decir, si hay una autoridad que me da una orden, debo cumplirla. Si se la recibe y el agente receptor incurre en un error respecto de la legitimidad y la cumple, puede incurrir en error de prohibición. Es decir, si yo creía que la orden era legítima, pero no lo era, pero creía que lo era, eventualmente se tratará de una situación de error de prohibición. Yo no sabía que esa conducta era ilegal, pero no estará justificada. En caso que sea reforzada por amenazas del superior jerárquico, para que la cumpla esa orden que sabe que es ilegítima, en todo caso habrá una situación de coacción.
repasamos entonces, solamente justifican las órdenes legítimas. En realidad, como causa de justificación, hay un cumplimiento de un deber que es legítimo, que es el deber de acatar la orden del superior en la medida en que sea legítima, y si no lo hay, o hay una situación de error, creía que la orden era legítima, o hay una situación de coacción, no podía hacer otra cosa, porque aquel tenía poder físico sobre mí. Para ser legítima, la orden debe emanar de un superior jerárquico, actuando conforme al derecho. Obviamente, tiene que haber una sujeción jerárquica y entonces hay un derecho de obediencia a la jerarquía. Las órdenes serán debidas siempre y cuando se ajusten a derecho. Deben ser dictadas por la autoridad competente y satisfechas las formas legales. Quien cumple la orden debe haber sido el destinatario, directo o indirecto, ya que de lo contrario no sería una obediencia debida. No le debo obediencia a ese. Si yo cumplo la orden dada para otro, no hay justificación. ¿Qué pasa con las órdenes ilegítimas? El receptor debe hacer un juicio valorativo. Si el superior cumplió con el deber de control de legitimidad que le imponía su cargo, la orden debe considerarse legítima a los fines de su acatamiento y cumplimiento. Pero si la persona advierte que no es una orden legítima, no puede haber cumplimiento alguno de orden que sea ilegítima. Por eso es que tenemos que apreciar la legitimidad de la orden. Fíjense, para apreciar la legitimidad de la orden, el emisor de ella debe estarse en una situación en que el emisor de ella la haya librado de buena fe, creyendo en su legitimidad. En tal caso, la conclusión que obtuvo luego de cumplir los deberes de análisis que correspondían a su deber debe tratársela como si fuera legítima. Segunda situación, que el receptor de la orden incurra en un error que lo lleve a aceptarla como legítima y ejecutarla. En este supuesto, en favor de él operarán reglas de exclusión de la prohibición, pero no causa de justificación. Aunque la orden seguiría siendo legítima y la persona que se pretende que la cumpla podrá oponerle una legítima defensa. Cuando la orden es ilegítima y yo yerro sobre la ilegitimidad de la orden, pensando que es tal, que es legítima, entonces se puede repeler mi agresión, se puede defender a aquel que recibe la orden, porque yo estoy en una situación de error. En todo caso, no actuaré puniblemente porque soy inculpable. Y tercero, que el receptor comprenda, en cambio, su ilegitimidad, pero la cumple como coaccionado, o el superior, en este caso, actuaría inculpablemente. Es decir, queridos alumnos, vamos a repasar rápidamente sobre la legitimidad o ilegitimidad de la orden. Puede ser que el sujeto haya creído que la orden era legítima y que además el superior haya evaluado que la orden era tal. Si la orden era legítima y estaba dado dentro de los extremos de legitimidad, hay causa de justificación. Puede ocurrir que la orden era ilegítima, pero el inferior, la persona que debe subordinación jerárquica, creyó erróneamente que era legítima, habrá error. Puede haberse dado cuenta de que era ilegítima, pero tuvo miedo, entonces habrá coacción. En los casos de error o de coacción se va a excluir la culpabilidad. En los casos de legitimidad de la orden va a haber una causa de justificación que en definitiva no va a ser más que el cumplimiento de un deber. Bueno, queridos alumnos, hemos terminado con esta clase la unidad número 13, causas de justificación en particular, la primera parte. Nos veremos con las causas de justificación en particular, segunda parte. Sigan estudiando. Me encuentro, como todos ustedes saben, en una situación de una dolencia por una operación de rodilla. Estoy haciendo los primeros esfuerzos, las primeras personas a las que les he dedicado el esfuerzo de esta clase ha sido a mis queridos alumnos cadetes del ISEP.
Tengan todos ustedes una buena jornada.